queridos amigos a la tercera parte de esta interesante serie, donde desciframos por medio de los arcanos Orixas qué pasará en Venezuela después del eclipse. Gracias por visitarnos. Podemos contemplar que en el aspecto interno tenemos el gobierno 5 de aire, el aspecto social prisionero esclavizado, el pueblo 3 de aire. Acá determinaremos hechos e influencias del eclipse en estos aspectos en Venezuela. Se puede observar en este arcano la convivencia de diferentes especies de animales que ocupan un espacio natural, comparten en su hábitat, en poder, y se puede observar cómo se cuidan y protegen los unos con los otros de sus cazadores. Es un signo innato de que el gobierno entra en un ciclo de riesgo, de sufrir ataques inesperados y con tácticas avanzadas, más de la que esperan o creen, aunque muestran un poderío al público como un estado de alerta y a su vez de defensa basados en el temor de perder el poder, donde con filas bélicas se muestran poderosos y se escudan por débiles del pueblo. En esta preparación aparente a una confrontación, le hacen creer a los ciudadanos que es por soberanía y la defensa de un país más sus verdaderas y auténticas intenciones es permanecer en el poder y no perderlo, luchar a cualquier costo escudándose con el pueblo. Poder es un signo que está finalizando el periodo de poder, es decir, no la salida de un gobierno, como lo expresan muchos, por resentimiento por tales motivos, como deseos de libertad o libertinaje. No trata de la salida de un gobierno, se refiere a la pérdida de su poder. Supuestamente el gobierno han entregado el poder al pueblo, aunque ellos lo controlan. Este es un designio que el poder que creen controlarán, con fanatismo o sin lavado de cerebro, se puede voltear o invertir. Este control que consideran seguro en el poder del pueblo lo perderán. En esto comenzarán actos protocolares, pero a la hora de la práctica, la realidad será otra muy inesperada, donde sus verdaderos atacantes o enemigos puede ser los mismos grupos o escudos humanos que ellos están preparando, para no caer del gobierno, es decir, se debilita el poder del gobierno. En lo que respecta a las influencias del eclipse, donde se han hecho ritos y rituales para protegerse y mantenerse en su posición. Cuando decimos que el eclipse potenció a Venezuela como otros países, recuérdese que también nos referimos que era según su área interna. Recibirían como hasta ahora lo único que se ha demostrado y mostrado es un gigantesco desorden, una enorme incompetencia como mediocridad. Como querer imponer un sistema de dominio comunista muy elaborado en nuestro país. Aquí es un desorden en todos los aspectos, de desangrar el país, las tierras sagradas de Venezuela. Recuérdese que dijimos que la tierra entrará en orden y el que no entre en este orden pagará las consecuencias de sus actos. El poder es lo que se potencia, pero si los que tiene el poder no son competentes, se debilitará, y si lo tiene aunque sea por protocolo el pueblo, se fortalecerá, y los que están recibiendo este poder del pueblo, muchos no están de acuerdo con un régimen comunista. Esto pone muy en desventaja el gobierno frente al poder del pueblo, donde empieza una lucha interna del pueblo para tener el mando del poder que el gobierno le da, desde las mafias hasta los cabezas de bachaqueros y mucho más de esta gente de mala calaña que vendió a su país. Se enfrentarán casi a muerte los unos con los otros, donde pueden ocurrir actos sanguinarios, más entre líderes y cabecillas, como lo hacían los jefes de las. Este evento será muy fuerte, asunto que se dará por etapas del 25 de septiembre al 15 de octubre 2017. Entre el 4 de enero y el 22 de marzo, 2018, del 18 de abril al 27 de mayo 2018, estilo mafia de Al Capone u otro tipo más violento. En estos momentos estarán juntas de gobierno organizando a el país, y tendrán que poner mano dura y leyes como el empleo de la ley para poder controlar a estos capos y grupos mafiosos, y vendrá una limpieza entre ellos mismos, tipo enfrentamiento de bandas como grupos corruptos. Estos se enfrentarán por el poder, y se destapará la olla oscura de funcionarios del gobierno implicados en esto. Muchos se escaparán al extranjero. En esta etapa el gobierno se debilitará mucho más antes de las elecciones, y aunque se habrá gente trabajadora que quiere recuperar al país, están expuestos a ser víctimas de estos eventos sanguinarios. El pueblo 3 aire. Se observa una águila volando libremente, acechando con terror con su sombra, preparada para atacar a su futura presa. La aterrorizante presencia del águila para atacar, desconociendo el águila el peligro que a ella le acecha. Acá se observa un ataque inesperado, si puede ser de un país extranjero como un conflicto, mas yo lo veo más desde adentro, ataques de grupos armados del mismo pueblo. La sombra del águila, ya saben a qué potencia se refiere. Hay signos o de una intervención extranjera real, verdadera
financiera y no política, como han jugado los políticos de varios países, para figurar en el escenario internacional, pero no puede ser precisamente de Estados Unidos. Podría ser de una potencia que tiene muchos intereses económicos en Venezuela, que se ha ido apoderando de los recursos y riquezas de Venezuela. Yo lo observo más como una invasión muy disimulada detrás del teatro político. Se han implantado invasores extranjeros, uno de la Isla Roja, que explota Venezuela, y por otro lado de una potencia que quiere la riqueza de Venezuela, por la deuda que ésta tiene con ella. El pueblo en su centro está expuesto a ser sometido a un sistema de control muy severo. Además podrán emplearse a la hora de una invasión y ataque tipo inclusión. Al principio, entre el 10 de octubre al 3 de noviembre 2017 podría comenzar, y de marzo a abril 2018, como podrían hacer derrames crueles de petróleo en Amúa y otras refinerías, por órdenes de los que manejan el poder de Venezuela. Se intenta cerrar 2 canales de televisión más, uno internacional y otro nacional, como las empresas cableras y satelitales, como el Internet. Es un signo de destino con mucha tristeza por enemigo que lo somete respecto al pueblo, el cual si cuando tomen control del poder con la supuesta constituyente, no organiza al país como debe ser con reformas y corrección de la economía, la inseguridad y otro va a pagar un precio muy alto, entre ellos ya que serán los que serán atacados, en primer lugar donde vendrán juicios bien fuertes si llegan con vida a estos. Si existen las posibilidades que este poder en el pueblo funcione y se evite un gran derramamiento de sangre en Venezuela, todo depende porque las energías positivas eclipse establecen cambios favorables para Venezuela, pero hay tanto riesgo en las actuaciones de sus autores que si siguen unos explotando el pueblo como los bachaqueros y los otros vendiendo a su país por permanecer en el poder, y no trabajan por su país, vendrá una purificación de corruptos muy alta donde también caerán inocentes. En este si se intentara el asesinato del primer mandatario de Venezuela, recuérdese que hoy hay dos, el señor presidente y la presidenta de la constituyente, ambos son blancos de muerte. El prisionero esclavizado socialmente nos da indicios de una reacción muy fuerte en el área social, la cual se encuentra como prisionera con falta de libertad y justicia, donde quiere imponer un dominio y control en su sistema de vida, que debe recapacitar en estos tiempos en cuanto lo que siente que ha perdido y a su vez dejar el pasado para siempre, para recobrar la libertad. La democracia, si se haga justicia, representa un signo del Estado, como los niveles sociales se encuentran deteriorados más, sin embargo va a llegar un colapso en la búsqueda de controlarnos y imponernos un solo sistema social, lo cual equivale a mucho sufrimiento. Sin embargo hay signos que señalan que no habrá una imposición total, ni se llegará a ser esclavo de regímenes ni dictaduras, que hay un camino de libertad lentamente entre 2018 y 2019, sin embargo quedará marcada esta generación psicológica, emocional y espiritualmente por estas malas experiencias. El resto de su vida es un signo de transformación después de lo que se ha vivido, pero si las personas siguen de violentas y las otras de fanáticas, cogitará que se tenga. Regálenos un like. Espero que esta lectura haya sido de su orientación. Tengamos fe en Dios y amor por la patria. Gracias.